Bueno, un buen día para todos. Estamos en nuestro podcast Educación en Diálogo, Sentipensar y Biocentrismo. Les damos las bienvenidas a este espacio de reflexión y diálogo sobre la educación vista desde una forma no tradicional. Mi nombre es D'Angeli Rodríguez, licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, y el día de hoy me acompañan mis compañeras profes, Karina y Melisa. Un gusto saludarlas, profes. Hola, sí, buenas. Mi nombre es Karina Conde, soy licenciada en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad Santo Tomás y también estaré haciendo parte de este nuestro primer episodio. Hola a todos y todas, les doy la bienvenida pues a este espacio de reflexión y de aprendizaje, Educación en Diálogo. Mi nombre es Melisa Malagón Meneses, soy licenciada en Educación Infantil, soy trabajadora social. Bueno, ahora vamos a sumergirnos en el gran tema del día de hoy. Vamos a realizar un preámbulo muy al estilo Freire, un gran precursor de la pedagogía crítica, quien resalta pues la importancia de las preguntas como un fuente de enriquecimiento que posibilita la producción de estos nuevos sentidos. Para ello, tenemos la siguiente pregunta. Si pensamos en pedagogías críticas, ¿qué se les viene a la mente? Bueno, cuando yo escucho pedagogías críticas, pensamos en una educación que no se conforma con solo transmitir conocimientos, sino pues busca formar sujetos críticos, conscientes y comprometidos con el cambio social. Un ejemplo muy particular que podemos ver es, por ejemplo, cuando hay una problemática del agua. Entonces, no solamente la docente se encarga de explicar por qué la problemática del agua, de la parte teórica, sino invitar a los estudiantes a ven por qué está la problemática, qué es lo que lo está ocasionando, desde cuándo lo está ocasionando. Entonces, esto de alguna manera genera que los estudiantes investiguen y que ellos sean los partícipes y los investigadores activos dentro de esa misma problemática que se está presentando. Listo, en mi caso, cuando pienso en pedagogías críticas, pienso en el importante legado que nos dejó Freire en su obra, que debemos cambiar lo que él denominó la educación bancaria, que solo le sirve a la clase dominante de nuestro país para perpetuarse en el poder, mediante la formación de sujetos dóciles y pasivos que no actúan frente a su realidad y condición de oprimidos. Debemos pensar con los estudiantes para que ellos se incluyan en su formación, y una herramienta fundamental para este propósito es el uso de la pregunta como instrumento que fomenta la creatividad y la producción de nuevos sentidos. Es fundamental formar diálogos horizontales en clase para aprender de sus perspectivas y puntos de vista. Desde mi experiencia durante la pandemia con los estudiantes de grado 11, desarrollé una serie de debates sobre temas de justicia, derecho a la protesta y feminismo, y me pareció muy enriquecedor escuchar sus aportes. Oh, bueno, cuando yo escucho de pedagogías críticas, lo primero que se me viene a la mente es mi experiencia docente. A continuación les mostraré un video que es un corto realizado en el espacio del Lego en el que me encuentro orientando y es uno de los retos personales y profesionales más grandes que he tenido hasta el momento. Eh, y también la considero como una de las clases más críticas que he podido tener. Los estudiantes lograron identificar problemáticas ambientales propias de su realidad muy a lo Freire, usando legos para representarla, encontrando soluciones a estas gracias al uso innovador de la tecnología muy a lo Dewey y rompiendo con las dinámicas de clase normales, porque con este grupo en especial, a pesar de que son muchas las barreras que se tienen de acuerdo a su contexto, tanto personal y social, el bienestar, el trabajo en equipo, el disfrute, la confianza y la colaboración siempre son las piedras angulares para alcanzar las competencias. Bueno, creo que estamos viendo estamos saliendo de un contexto de la parte educativa en donde pues se basa nosotros como rol como docente fomentar como una educación abierta y bastante crítica. Ahora bien, quisiera que compartiéramos un poco más sobre nuestras experiencias personales, pero entendiéndolas más que todo como resultado de conocimientos teóricos que se han jugado pensando en este cambio teórico. Este, Cuando referimos a estos teóricos, hay que resaltar la importancia que ha tenido dentro de nuestra historia. Ahora bien, ¿qué referentes teóricos le han dado sentido en nuestras prácticas actuales y nos han permitido profundizar en encontrar sentido, pues, como a esta pedagogía crítica?
Listo, cuando detallé uno de los temas de las experiencias propuestas, era el sentipensar y las resistencias étnico-territoriales, me devolví inmediatamente a las clases en la universidad cuando se abordaba la filosofía de la liberación y en específico al filósofo Rodolfo Kusch con el concepto de sentipensar. Listo, hay que tener en cuenta que este concepto fue desarrollado por el sociólogo colombiano Orlando Falch Borda y este implica la unión del pensamiento y el sentimiento con la acción. También me acordé y recapitulé la resistencia que han tenido aquellos grupos injustamente discriminados, como los indígenas y los afrodescendientes. Investigué sobre su lucha, su participación en varios paros nacionales, donde exigen su dignificación, el respeto a sus derechos colectivos, protección de sus tierras ante la llegada de la violencia a sus territorios, la defensa de su autonomía y el resguardo de sus saberes ancestrales. Listo, mi llamado es a no desconocer a dichas comunidades, apoyar su causa y luchar por crear una unidad dentro de la diferencia. Ahora deseo invitarlos a ver el video de la canción Mi Libertad de Monsieur Periné, presentado en los premios Nuestra Tierra, en donde se nota un apoyo a la Guardia Indígena. Entonces, quisiera que lo buscaran y lo pudieran visualizar. Oh, bueno, desde mi perspectiva, para traer lo teórico a lo práctico, me sentí muy vinculada teniendo en cuenta el panorama de los estudiantes a los que oriento, los cuales se ven muy involucrados en dinámicas de normalización de la violencia y de relaciones carentes de cuidado, de calidad. Me sentí, quisiera traer a colación las prácticas enfocadas en la ética del cuidado y el biocentrismo, según Henry Giraud y Robert Lanza, porque en estos postulados propuestos por ellos podemos encontrar esperanza para dar respuesta a las necesidades y transformar las perspectivas rotas de mis estudiantes, quienes en el sentido de la palabra creen que la barbarie en la que viven es un bienestar. Y pues según Gilligan, el bienestar es el principal pilar de la formación y pues quiero que mis estudiantes encuentren en la escuela un lugar donde se pueda reconocer la armonía para ellos mismos primero, entre los pares con quienes y demás entes con quienes conviven y claro también con el entorno, alcanzando pues la felicidad desde el reconocimiento, el agradecimiento de lo que se tiene, el aprovechamiento de los recursos naturales y su superación. Bueno, creo que este espacio ha sido bastante grato. Lastimosamente, pues ya estamos como llegando a un punto del tiempo, pero sin antes resaltar como esta pregunta que es un pilar bastante fundamental. ¿Qué aprendizaje queda para nuestra experiencia como docentes el comprender la importancia de las pedagogías críticas? Creo que esta pregunta es bastante importante porque nos habla más que todo como el rol de nosotros. Entonces, considero que la escuela no solo debe impartir contenidos teóricos, sino que también deben incluir las vivencias personales, los conocimientos de la comunidad local y las voces de aquellos que han sido silenciados a lo largo de la historia. De alguna manera, invitar al estudiante, invitar a nosotros como docentes a hacer un cambio, a mirar más allá de pronto de lo que se presenta, ¿sí? Igualmente, pues el rol de docente tiene un papel político y ético, del cual pues su labor no solamente consiste en enseñar, sino que pues también en guiar procesos de reflexión crítica, empatía y justicia social, cooperando así y crear una educación más justa y más humana. Personalmente, uno de los postulados teóricos que me encontré y me dejó reflexionando por un tiempo fue el de Wilder Carr, que junto con John Eliot dicen que la neutralidad en la enseñanza puede distorsionar la percepción en el ejercicio de enseñar y de aprender. Nos invitan a romper esta neutralidad poco a poco y con los oídos cerrados a la desesperanza, como camino para crear conciencia de la necesidad de abolir una cultura violenta, absorbente y esclavizante de la sociedad capitalista que nos obliga a perseguir y envidiar los bienes materiales por encima de la salud mental y el bienestar. Listo, por mi parte comienzo a ver la educación de forma distinta, como un encuentro de personas, no solo de conocimientos. Se trata de abrir espacio donde cada estudiante se sienta escuchado, valorado y respetado en su historia, contexto y cultura,
porque aprender no es solo acumular datos, sino crecer como persona. Para mí la educación debe despertar esas miradas críticas que cuestionen las injusticias y alimenten la esperanza de transformar la realidad desde la mente y el corazón. Bueno, y con todo esto damos cierre a nuestro primer episodio. Queremos darle las gracias por formar parte de nuestro viaje hacia una comunidad crítica y hasta la próxima.